Hola, bienvenidos a otro capítulo de este curso de Zen Framework. Hoy vamos a manejar el modelo de datos y los formularios. Lo que necesitamos a nuestro proyecto es lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra base de datos. Para eso yo voy a usar la consola. Me conecto. Una vez creada, accedemos a esta base y creamos nuestra primera tabla, que va a ser una tabla post. Vamos a crear un índice para nuestra tabla, que va a ser un entero, not null, y va a ser auto increment. Vamos a agregar otra columna que va a ser un título de tipo varchar, 150 caracteres, not null también. Vamos a agregar otro campo más que se va a llamar full text, que va a contener el texto de la noticia y va a ser del tipo long text y puede ser null este. También vamos a crear el campo de fecha de tipo timestamp, que va a ser cuando cada vez que creemos una noticia va a tomar el valor actual. Para tomar el valor actual en un tipo timestamp vamos a usar como default current timestamp. Y como primary key vamos a usar id. Guardamos, salimos de la aplicación y ahora lo que vamos a necesitar es conectarnos dentro de Zen Framework a nuestra nueva base de datos. Vamos a ir al NetBeans. Vamos a ir a application.ini. Acá vamos a crear la configuración para el resource DB. Este resource va a ser el encargado de hacer la conexión a la base de datos. Resource.db, y como parámetro vamos a usar adapter, que va a ser, por ejemplo, si ustedes usan Postgres, va a ser PGSQL, si usan Oracle va a ser OSI8, si usan SQLite será SQLite, en caso de nosotros vamos a usar MySQLi. También podrían usar MySQL PDO, perdón, PDO MySQL, o el que ustedes vayan a usar. Para este proyecto vamos a usar MySQLi, que no es el ideal, pero es el más común. Entonces, para no tener problemas de compatibilidad con otras máquinas, vamos a usar este. Y ahora vamos a decirle los parámetros de conexión. Localhost, el username, habíamos dicho root, la clave es QWERTY, y el nombre de la base es news123. También podríamos agregar datos como el encoding que vamos a usar, el camel case, a qué camel case queremos forzar, y otros datos más como puede ser el puerto, etc. Por ahora vamos a dejar el resto como default y vamos a usar esto. Si quedó bien la conexión, cuando yo actualice mi proyecto no me va a mostrar ningún error. En el caso de que yo cambie algún parámetro y sea incorrecto, debería mostrarme error cuando yo vaya a usar esta base de datos. Lo primero, una vez creada la configuración, vamos a crear nuestros modelos. Estos modelos van a ser unas clases que se van a convertir cada vez que nosotros las instanciemos en una tabla. Vamos a nombrarlas igual que se llama la tabla. Y vamos a crear la clase application model post.
y va a extender descend controller action. Perdón, descend db table abstract. Como van a ver, el namespace de la clase es application model. Esto generalmente lo usamos para que automáticamente Zen Framework entienda dónde está ubicado este archivo. Cuando nosotros instanciemos esta clase, vamos a escribir todo este namespace y Zen Framework va a saber dónde buscarla. En la versión 2.0 esto no va a hacer falta porque vamos a usar realmente los namespace de PHP 5.3. Como también pueden ver, el nombre está en singular, pero la carpeta está en plural. Esto lo hace automáticamente Zen Application, así que no tenemos que preocuparnos por esto. Ya con instanciar de ZenDB adapter, ZenDB table abstract, table abstract, ya convertimos esta clase en una tabla. Pero antes tenemos que indicarle cuál es su nombre, el nombre de la tabla, que en nuestro caso es post, y cuál es su primary key. Ya con esto, cuando se instancia, automáticamente podemos manipular los datos de la tabla como si fuera un objeto. Ahora necesitamos un controller con el que podamos interactuar con este modelo. Por ejemplo, cargar datos y mostrarlos. Vamos a crear un nuevo controlador que se va a llamar post. Desde este post controller vamos a crear todas las entradas a esta tabla y vamos a poder manipular estos datos. Post controller extend send controller action. Vamos a crear un método listar action y vamos a crear un método agregar action. El primero que vamos a necesitar es listar action, donde vamos a traer todos los datos que tenemos en nuestra tabla. Vamos a instanciar el modelo, como dijimos, model, y ya automáticamente lo encuentra dentro del proyecto. Vamos a traer todos los datos de esa tabla a través, vamos a crear una función más, getAll, y vamos a guardar estos resultados que nos trae getAll en la vista. El método getAll no existe, así que vamos a crearlo. Vamos al modelo. Este getAll, el día de mañana podemos agregarle filtros, formas de ordenarlo, formas de el paginado o lo que nosotros vayamos a necesitar en algún momento. Por ahora vamos a devolver todos los datos de esta tabla. Para eso vamos a usar la función fetchAll, que me devuelve todos los datos. Y vamos a hacer un return directamente. El día de mañana, si yo quiero agregarle filtros, también puedo usar fetchAll, o también si necesito relacionarlo con otras tablas, también voy a hacer lo mismo. Si yo este fetchAll lo haría dentro del controller, tendría que cada vez que cambio algo de la base, ir y cambiar en cada controller donde yo llamé a este fetchAll. Con llamar con llamar directamente a getAll, lo único que necesito en el día de mañana que haya algún cambio es editar el modelo de cada aplicación. El modelo es de donde se obtienen los datos, así que es el lugar ideal para hacer esto en el caso de que haya algún cambio. Si ahora necesitamos crear la vista, listar.html, y acá vamos a agregar una tabla simple que tenga ID, título, fecha de creación y nada más.
Vamos a chequear antes si traemos datos, es decir, si hay algo para mostrar. En el caso de que haya algo para mostrar, vamos a mostrar esos titulares, y en el caso contrario vamos a mostrar un mensaje diciendo que no tenemos contenido. Ahora vamos a hacer, en el caso de que haya datos, vamos a recorrer esos datos uno a uno para mostrarlo dentro de nuestra tabla. Vamos a usar la función forEach. Por cada elemento vamos a crear una fila de nuestra tabla. Como habíamos dicho, esta tabla se convierte en un objeto y cada elemento de esa tabla se va a convertir en una fila. Esa fila también va a ser un objeto y vamos a poder usarlo como tal. Si con fetchall traemos todas las filas de una base de datos, de una tabla, haciendo un forEach vamos a tener una fila por cada elemento de esa tabla. Para usarlo, vamos a usarlo como si fueran objetos y propiedades de este, y manipularlo también de la misma manera. Por ejemplo, si yo hago un eco de pesos post ID, voy a traer la columna ID de esa fila. Lo mismo para title y lo mismo para la fecha. Si yo voy al listado y escribí todo bien, voy a ir a la URL post listar, me aparece el mensaje que no hay datos para mostrar. Pero ahora lo que vamos a hacer es agregar un enlace a un módulo que nosotros vamos a tener para agregar estos posts. Vamos a ir al botoncito agregar, y acá nos dice que nos falta el script, pero primero vamos a configurar el controlador. Para agregar datos a una base de datos vamos a necesitar un formulario. Ese formulario nosotros lo vamos a crear con SendForm. SendForm es una manera simple y fácil de manipular formularios. Lo que vamos a hacer es, dentro de Application, crear una carpeta que se va a llamar Forms, donde vamos a ir a guardar todos nuestros formularios. Vamos a crear un nuevo archivo. Que se va a llamar como el formulario. Yo los uso, generalmente los formularios en singular y los modelos en plural para poder diferenciarlos. Ustedes como quieran esos. También vamos a escribir el namespace en singular form y acá el nombre de nuestra clase. Todos los formularios van a extender de SendForm y van a tener un único método que se va a llamar init. Cada vez que nosotros instanciemos este objeto se van a crear todos los elementos que nosotros agreguemos en este método init. La forma de crear estos elementos dentro del formulario es con el método thisAddElement y especificando cada propiedad de ese elemento. Vamos a decirle que el elemento que vamos a crear es de tipo text, que el ID de ese elemento es title, y podríamos pasarle alguna propiedad extra a este elemento dentro del tercer parámetro, que es el array, y acá vamos a agregar todas las propiedades que queramos en nuestro form. Vamos a crear otro elemento más de tipo textArea, donde va a tener el full text, y vamos a crear otro elemento de tipo submit, que va a ser nuestro botón, el cual va a enviar el formulario.
Ya con esto es suficiente, ya tenemos creados los elementos. Ahora necesitamos de la vista imprimirlo. Al controller vamos a crear esta instancia del form que acabamos de crear. Y vamos a pasarle el formulario a la vista. Vamos a crear la vista agregar. Vamos a crear el HTML. Primero vamos a agregar un link para volver atrás para que me muestre el listado, en caso de que no quiera seguir agregando datos. Y vamos a mostrar este formulario. Lo único que necesitamos hacer es imprimir el objeto form. Damos F5 y ya tenemos dibujado nuestro formulario. Tenemos dibujado los elementos básicos. Lo que necesitaríamos ahora es agregar un label que nos diga lo que esto es un título, esto es el contenido de la noticia, y después vamos a ir agregando otros datos más, como si esto es válido o si es obligatorio o no lo es. Si vamos al formulario, dentro de array vamos a crear un elemento nuevo que se va a llamar label. Y vamos a ponerle el label del elemento título. Vamos a agregar acá si guardamos, vamos a ver que arriba de cada elemento tenemos el label de ese elemento. Ahora vamos a identificar mejor cómo qué estamos completando. También quiero mostrarles algo, es de que este formulario no se dirige hacia ningún lado. El action está vacío. Nosotros podemos determinar que el action se dirija a cierto lugar, pero por default se dirige a sí mismo. Es decir, que cuando yo le haga botón submit, va a volver a post agregar. Lo podemos ver así, que no hace nada, que en realidad está recargando la página. Lo que vamos a tratar ahora es de que cada vez que nosotros recibamos un dato vía post a nuestra acción, agregar action, vamos a procesar esos datos y vamos a guardarlo en la base de datos. Vamos a agregar un condicional dentro de este mismo action, donde vamos a preguntar si vienen parámetros vía post. Para eso vamos a usar getRequest y le vamos a decir si vienen datos vía post. Así de simple. En el caso de que vengan datos vía post, vamos a mostrar un mensaje. Vamos al formulario. Ponemos que sí. Y nos va a aparecer el mensaje: vienen datos vía post. Si nosotros recargamos esta página sin enviar los datos del formulario, no nos va a aparecer ningún mensaje. Y ahí tenemos la misma página que procesa el formulario con 3 líneas de código. Algo importante de nuestro formulario es que nosotros tenemos que validarlo, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Hoy vamos a ver cómo validarlo desde el lado del servidor. Para decir que un campo, primero vamos al objeto formulario. Para decir que un campo es obligatorio, es decir, que no puede estar vacío, vamos a usar la propiedad required. Y vamos a establecer que sea true. Esto, cuando nosotros procesemos el formulario, recibamos esos datos vía post, vamos a preguntarle al form si sus datos son válidos. Él va con los datos de nuestro formulario a completar todos sus elementos y va a chequear si las condiciones que nosotros le dimos se cumplieron. Para eso tenemos que hacer un condicional inmediatamente después de saber que los datos vienen vía post. Tenemos que preguntarle si es válido.
Además de preguntarle si es válido, tenemos que pasarle los parámetros que recibimos vía post. Y vamos a usar getAllParams. Para getAllParams devuelve todos los parámetros que vinieron por request. Una vez que nosotros establecimos que el formulario es válido, vamos a mostrar un mensaje. El formulario es válido. Y en el caso contrario, vamos a mostrar un mensaje. El formulario no es válido. Si nosotros podamos guardar ahora, nos va a decir que el formulario no es válido. Y si completamos el título, que el título es el único campo requerido, nos dice que el formulario sí es válido. Acá está la diferencia. Cuando nosotros no tenemos un formulario que no es válido y usamos sendForm, automáticamente esos errores se describen en el elemento y acá nos aclara cuáles son los errores que tiene el formulario. Acá lo que nos está diciendo es que el valor es obligatorio y no puede estar vacío. Si nosotros hubiésemos completado esos datos bien, no nos va a aparecer este error y nos va a decir que es válido. Ok, ahora, una vez que yo tengo estos datos que vienen por formulario, necesito grabarlos. La forma para hacerlo va a ser instanciar mi modelo. Y vamos a decirle que se guarde. Con getValues me va a devolver todos los datos de ese formulario. Una vez que yo grabé todo con éxito, le voy a decir que se redireccione a postListar. En el caso contrario, de que no sea válido, va a venir por acá, va a seguir y va a mostrar el formulario con los errores que nosotros tuvimos dentro del form, hasta que nosotros carguemos los datos reales. Esta función save no existe dentro de mi modelo. Voy a crearlos dentro del modelo. Voy a recibir los datos que vienen desde el controller. Y ahora lo que voy a hacer, como yo les había dicho de que esto era una tabla, lo que voy a hacer es crear una fila. Voy a usar el método createRow y voy a decirle que el título de esta fila es el elemento title que viene del formulario. El elemento full text es el elemento full text. Y ahora le voy a decir a esta fila que se guarde. Esto es suficiente. Ya con estas 4 líneas de código yo ya tengo mi formulario se va a guardar automáticamente en la base de datos. También puedo hacerlo más simple. Estas 4 líneas reducirlas a 3. Yo recibo un array con todos los elementos de mi form que casualmente tienen el mismo nombre, sus elementos, que las columnas de la base de la tabla. Entonces yo voy a decir que esta tabla se complete a partir de un array que yo tengo, que en este caso son los datos que vienen del form. Y ahora, en vez de hacer todo el insert, into, nombre de la tabla, values, as, los nombres, los valores que van a tener esa tabla, etc., yo directamente traigo esos datos del formulario y los grabo en 3 líneas de código, súper simple, no necesito más. Vamos al controlador, vamos a probar este formulario. Vamos a completar algún dato genérico. Vamos a guardarla. Y como ven, me dirigió a postlistar. Me muestra el contenido
del título, la fecha en la que fue creada, como nosotros usamos current timestamp, actualmente cuando creamos el registro se generó solo y nos mostró el ID. Espero que les haya servido el curso. Hoy, ahora lo estoy subiendo a GitHub para que puedan descargarlo y poder verlo. No sé si les dije, pero esto nació como un portal de noticias. Vamos a pasarlo a un blog. La idea es que si necesitan usar el código para su propio blog, pueden hacerlo. Y yo en mi caso voy a seguir usando WordPress, que para esto es lo mejor y lo más simple, pero ustedes pueden usarlo para lo que quieran. El código está abierto, pueden usarlo para sus propios proyectos, para lo que necesiten. Realmente no tienen ningún tipo de requerimiento el uso del código. Espero que les haya servido la clase. En la clase que viene vamos a ver cómo borrar datos, actualizarlo y vamos a ver un poco de los paginados de los listados. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.